Algunas personas no borran sus cuentas, no publican un último mensaje de despedida. Simplemente, un día, dejan de existir. En los rincones más profundos de Internet, en comunidades online y foros olvidados, se han documentado casos de usuarios activos que, tras publicar ciertos mensajes, desaparecieron para siempre. No hubo anuncios, no hubo explicaciones, solo un silencio digital que perdura hasta hoy. Imagina un usuario que publica mensajes breves, casi poéticos, siempre a la misma hora. Todos los días han como un reloj. En sus mensajes, describía pequeños detalles de su entorno, con una precisión que resultaba inquietante. Hablaba de la forma en que la luz entraba por su ventana, del sonido de los pájaros al amanecer, del patrón de las baldosas en el suelo de su cocina. Durante días, casi nadie le prestó atención, era solo un usuario más en el mar de Internet. Pero todo cambió cuando uno de sus mensajes describió un evento que aún no había ocurrido. Detalló un pequeño accidente de tráfico en la esquina de su calle, con el modelo y color exactos de los coches implicados. Horas después, ese mismo accidente ocurrió, exactamente como él lo había escrito. La comunidad empezó a seguirlo, fascinada y asustada. Sus siguientes publicaciones también predijeron pequeños acontecimientos locales. Una tubería rota, un apagón, en un barrio concreto. Se convirtió en una especie de oráculo anónimo. Su último mensaje no fue una predicción. Fue una frase simple, casi un susurro digital. Ya no tengo margen después de eso. Su cuenta quedó inactiva para siempre. El perfil sigue ahí, congelado en el tiempo, un monumento a su última y críptica advertencia. ¿Qué margen se le había agotado? ¿El margen para actuar? ¿Para cambiar algo? ¿O el margen para vivir? Nunca lo sabremos. En otro caso, una usuaria empezó a compartir grabaciones de audio nocturnas desde su móvil. Decía escuchar ruidos extraños en su casa mientras dormía. Al principio, eran sonidos ambiguos, crujidos, golpes sordos, que podrían ser cualquier cosa. La mayoría de los comentarios le decían que eran imaginaciones suyas, la casa asentándose, el viento. Pero ella insistía, los sonidos se volvieron más claros. En una de sus últimas grabaciones, se escuchaba algo innegable. Una voz susurrando su nombre desde otra habitación. Era un susurro largo, lento, casi melódico. El pánico se apoderó del hilo de comentarios. La gente le suplicaba que saliera de casa, que llamara a la policía, que fuera a casa de un amigo. Le dieron consejos, le ofrecieron ayuda. Ella nunca respondió a ninguno de esos mensajes. Al día siguiente, su perfil había sido eliminado. No desactivado. Eliminado por completo. Como si nunca hubiera existido. No hubo mensaje de despedida, ni una actualización de un amigo o familiar. Simplemente desapareció de la red, llevándose consigo el misterio de la voz que la llamaba en la oscuridad. Luego está el caso del programador. En un foro especializado, publicó un hilo sobre un fallo que había encontrado en un sistema de seguimiento logístico de una gran empresa. Aseguraba que el error no era normal. El sistema, según él, estaba registrando la entrega de paquetes horas, e incluso días, antes de que ocurrieran. Mostraba eventos del futuro. Al principio, sus colegas lo tacharon de loco. Le dijeron que era un simple error de sincronización de servidores, un problema con las zonas horarias. Pero él insistió, publicando capturas de pantalla como prueba. Mostraba registros de entregas futuras que, poco a poco, empezaron a cumplirse. Empezó a acertar. El paquete X, que según el sistema se entregaría el martes a las 3 de la tarde, se entregaba exactamente en ese momento. La comunidad del foro pasó del escepticismo al asombro, y del asombro al miedo. El programador teorizó que no era un sistema de seguimiento, sino algo mucho más complejo, algo que no solo registraba eventos, sino que quizás los determinaba. Su último mensaje en el hilo fue corto y directo. Ya me he encontrado a Ande. Después de esa frase, nunca volvió a escribir. Su perfil quedó inactivo. Algunos usuarios intentaron contactarlo por otros medios, pero fue inútil. Había desaparecido. ¿Quién o qué lo había encontrado? La empresa
dueña del software o el propio sistema, consciente de que alguien había descubierto su secreto. El último caso es quizás el más escalofriante por su alcance. Ocurrió en un foro técnico, en un hilo de discusión sobre un tema aparentemente aburrido, a la compresión de datos. Era una conversación larga, con docenas de participantes activos a lo largo de varias semanas. Un día, sin previo aviso, el hilo fue archivado automáticamente por el sistema, con una nota genérica de inactividad prolongada. Pero no estaba inactivo. Lo extraño es que, al revisar los perfiles de todos los usuarios que habían participado en esa conversación, se descubrió que todos, sin excepción, estaban inactivos. El último inicio de sesión de cada uno de ellos coincidía con su última publicación en ese hilo específico. Decenas de personas, de diferentes partes del mundo, que solo tenían en común esa conversación, dejaron de conectarse al mismo tiempo. Nadie reclamó el cierre del hilo. Ningún amigo o colega preguntó por ellos en el foro. Fue un silencio masivo y coordinado, como si una clase entera hubiera desaparecido del aula digital. ¿Qué discutieron en ese hilo que provocó una desaparición tan masiva? El contenido fue borrado junto con el archivo. A veces, en el vasto mundo digital, el silencio no es solo ausencia de ruido. Es la única respuesta que queda. Es la prueba de que hay puertas que nunca debieron abrirse. Estas no son solo historias de terror para contar alrededor de una fogata digital. Son ecos, huellas de personas que, por un breve momento, parecieron tocar algo que no debían, ver algo que no estaba destinado a ser visto. Y luego, simplemente, se desvanecieron. Aquí no dejamos que el silencio gane. Seguimos los casos que otros prefieren olvidar. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio.